Hola estimados, hoy día vamos a hablar del sistema nervioso central, una estructura bastante compleja, por lo cual lo vamos a dividir en segmentos para que se pueda entender de mejor manera. Primero vamos a hablar de las generalidades del sistema nervioso central, después vamos a hablar de la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo y telencéfalo. Cada una de estas estructuras va a ir aumentando en complejidad, lo que vamos a ir refiriendo según lo que es la integración que realiza el sistema nervioso central. Para eso, lo primero que debemos entender es un poquito la embriología de cómo se van a formar estas estructuras. Nosotros tenemos el tubo neural que se va a formar por tres vesículas. La vesícula más apical o que se va a encontrar en la parte más anterior se denomina prosencéfalo, perdón. La zona media se va a llamar mesencéfalo y la última estructura se llama romboencéfalo. A medida que se va produciendo la neurulación, estos van a ir aumentando y el prosencéfalo, que en esta parte se puede ver mejor, va a crecer bastante y va a formar dos vesículas más. Lo que es el telencéfalo, que es esta estructura bastante grande, y lo que es el diencéfalo, que no crece tanto y queda imbuida dentro de lo que va a ser el telencéfalo. El mesencéfalo no crece mucho, se mantiene igual, y después lo que es el romboencéfalo se va a dividir en el mielencéfalo y en el metencéfalo, que finalmente van a conformar lo que es el puente del tronco encefálico y el bulbo del tronco encefálico, además del cerebelo. Si ustedes se pueden fijar en esta forma, fíjense por favor, miren lo grande que se forma lo que es el telencéfalo, o sea, la corteza cerebral, que es la parte de integración más grande que nosotros vamos a encontrar. Para poder entender lo que es la organización del sistema nervioso central, lo vamos a ver en forma anatómica. Ya la primera parte que debemos entender, que ya la vimos aproximadamente, es la médula espinal, que es lo más simple debido a que tiene un grado de integración bastante bajo. Después tenemos el tronco encefálico, el cerebelo, diencéfalo y los hemisferios cerebrales. A medida que los animales fueron evolucionando, fueron desarrollando estas estructuras. Los animales obviamente más evolucionados van a ir adquiriendo o fueron desarrollando estas estructuras mucho más complejas. Y aparte de lo que es el sistema nervioso central, nos vamos a encontrar con lo que es el sistema nervioso periférico, que son los nervios que nosotros conocemos, que son los 12 pares craneanos que van a salir ya especialmente del tronco encefálico y del diencéfalo, y 31 nervios espinales, que son los que van a salir de la médula espinal. Además de eso, vamos a tener los ganglios periféricos, que ya vamos a ver que es una agrupación de sustancia gris, o sea, de cuerpos neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Aquí tenemos la clasificación del sistema nervioso central. Ahora tenemos que ver la parte más difícil, que es la función del sistema nervioso central, que todos sabemos que es una función bastante compleja, pero vamos a tratar de simplificarla de la mayor forma posible. El sistema nervioso, a grandes rasgos, lo que hace es tomar absolutamente todo, todo lo que lo rodea, todos los estímulos que lo rodean, tanto internos como externos, integra esa información y va a generar una respuesta. Vaya a saber uno qué es lo que qué es lo que está integrando. Como en este caso, en la foto podemos ver que esta persona está viendo un vaso de agua. Probablemente esa persona esté sufriendo sed. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Ve el vaso de agua, va hacia la zona de integración ve que hay un vaso de agua a través de la zona visual se conecta con el área ya del hipotálamo, que es donde está la osmosis, y le dice, oye, ok, estamos bajo en agua, por lo tanto hay que tomar agua, así que vamos a activar los músculos y se genera una reacción muscular que hace que tome el vaso para que beba el agua y ya la osmosis se vea disminuida. Eso es a grandes rasgos lo que hace el sistema nervioso central, o sea, tomar todos los estímulos, integrarlos y generar
una reacción. Eso ocurre cuando nosotros leemos, cuando nosotros recordamos, cuando nosotros tenemos estímulos emocionales, etcétera. Todos esos estímulos son integrados especialmente por ya la zona más evolucionada del ser humano, que es el telencéfalo. ¿Quiénes son las estructuras que conforman el sistema nervioso central? La célula más diferenciada del cuerpo humano, la neurona. ¿Cuál es el problema que sea la célula más diferenciada del cuerpo humano? Es que no se puede volver a repetir, no se puede volver a hacer de nuevo. Es tan difícil de hacerla que una vez muerta no se puede restituir. Por eso, es el constituyente principal del sistema nervioso central, está encargado de generar y transmitir los impulsos nerviosos e incluso tiene la capacidad de autoexcitarse, perdón, que lo que significa es que tiene la capacidad de cambiar de voltaje para generar un potencial de acción. Se nace con alrededor de 100.000 millones de neuronas, o sea, una gran cantidad, pero fíjense más abajo, entre los 2 y los 15 años empieza a haber una muerte neuronal. ¿Qué significa eso? ¿Que nos volvamos más torpes, más tontos? No. Simplemente porque a los 12 y los 15 años nosotros empezamos a crecer y ya casi terminamos nuestro crecimiento, por lo tanto van a haber neuronas que ya no se van a necesitar. Por lo tanto, hay neuronas que empiezan con su apoptosis. Pero si ustedes quieren acelerar la muerte neuronal, les recomiendo que empiecen a consumir sustancias tóxicas y empiecen a generar una hipoxemia u otras cosas. No, broma, 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 broma. Las sustancias tóxicas obviamente van a permitir que se mueran neuronas, como inhalación de sustancias tóxicas, pegamentos, vaya a saber uno. Hipoxemia, ¿qué significa la hipoxemia? La escasa llegada de oxígeno hacia las neuronas. Tenemos que tener claro, las neuronas sobreviven solamente con dos cosas, con glucosa y con oxígeno. La glucosa es más fácil de obtener para la neurona porque nosotros la guardamos tanto en los músculos como en el hígado. Por lo tanto, podemos vivir alrededor de 50 días sin comer porque vamos a ir sacando lo que tenemos de reserva. Sin beber agua entre 3 a 5 días, pero ahí ya va a haber un problema renal. Pero sin oxígeno, nosotros no podemos vivir más allá de 5 minutos. Se sabe que a partir de los 5 minutos empieza a haber una muerte neuronal, especialmente de las neuronas más sensibles. ¿Cuáles son esas? Son las del área prefrontal. Por lo tanto, es muy importante que el oxígeno llegue hacia las neuronas. Ya, ¿qué es lo que hace una persona inmediatamente cuando se desmaya? Levantar las piernas para que mayor cantidad de sangre vaya hacia las neuronas o hacia lo que es el encéfalo y llegue más oxígeno. O hay personas que no desayunan, ¿ya? Y que lo que ocurre se desmayan porque hay una falta de glucosa. Miren, no va a faltar el nerd, así que ahora en adelante ya saben que tienen que dejar de fumar y tienen que alimentarse bastante bien. Y como dice aquí, tiene escasa capacidad de visión. Yo diría nula. La única neurona que tiene capacidad de visión es la neurona del gusto y la del olfato. ¿Ya? Para que podamos entender qué es una neurona, veamos esta imagen donde vamos a ver la típica estructura donde tenemos el soma, que es el cuerpo neuronal, que es donde se va a encontrar ya principalmente la mayor cantidad de estructuras, ya como son los organelos. ¿Cuál es el organelo más común que vamos a encontrar? La sustancia de Nissl. ¿Qué es la sustancia de Nissl? Especialmente un tipo de retículo endoplasmático rugoso. Después de eso, como tienen un retículo endoplasmático rugoso, va a necesitar aparato de Golgi. ¿Qué es lo que hace este retículo? Producir muchas proteínas. Para producir proteínas va a necesitar mitocondrias para producir la energía. Y además siempre vamos a encontrar el núcleo
ya con su nucleolo y al interior con eucromatina. O sea, significa que el ADN se encuentra desenvuelto porque está produciendo constantemente proteínas, especialmente para generar las estructuras de la neurona y los neurotransmisores. Desde el cuerpo van a salir prolongaciones que se llaman dendritas, que van a tener la misma conformación que el soma neuronal y se van a encargar especialmente de captar la información nerviosa. Pero una sola estructura que a través del cono axónico va a salir lo que se denomina comaxón, que es el encargado de transmitir el potencial de acción a diferentes neuronas, músculo u otros tejidos. Ya el axón es muy distinto a lo que es el soma porque va a tener escasa, en realidad no tiene sustancia de inicio, lo que va a presentar simplemente van a ser mitocondrias. Dentro de las estructuras que tenemos en el sistema nervioso central, las neuronas son las únicas que van a presentar axón. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, las funciones que va a tener la neurona, recibir señales desde los receptores sensoriales, conducir estas señales como impulso nervioso y transmitir las señales a otras neuronas o células efectoras, como ya les había dicho, músculos o también puede ser algún tipo de otras células epiteliales. Pero las neuronas no son las únicas células que vamos a encontrar en el sistema nervioso central, sino que tenemos las células de la glía, que son las células de sostén, que son mucho más abundantes que las neuronas y son fundamentales para el desarrollo de estas neuronas. ¿Por qué? Porque le hacen todo. La neurona no hace casi nada, en realidad, o sea, en realidad hace todo, pero necesita que a ella la mantengan bien clarita, como especialmente lo que es el astrocito, que forma lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esto? Que a través de los vasos sanguíneos, de los capilares sanguíneos especialmente, va a sacar la comida. ¿Cuál es la comida que yo le dije que tenía que sacar? La glucosa y se la va a entregar directamente a la neurona. Es la única forma que le llegue glucosa hacia la neurona. Si no le llega de esta forma, la neurona simplemente se muere. Después vamos a tener hacia otro lado otra microglia que se va a estar contactando con las células ependimarias, que son las encargadas de filtrar y movilizar lo que es el líquido cerebroespinal. Ayuda a filtrar lo que es la sangre para formar el líquido cerebroespinal. Vamos a tener otra célula glial, que es la más pequeñita, que se llama microglia, que es la encargada de la defensa, pero en realidad como defensa no hace mucho, lo que hace es fagocitar estructuras que están muertas o que están dando vuelta y no sirven de nada, como algún tipo de neurona que no puede funcionar. Y la célula glial más común que nosotros vamos a encontrar es esta que está aquí, el oligodendrocito, encargada de producir la vaina de mielina de las neuronas. Ya, especialmente de los axones, ¿cuál es la función de la vaina de mielina? Que el potencial de acción viaje lo más rápido posible. La gracia del oligodendrocito es que solamente se va a encontrar en el sistema nervioso central y puede formar la vaina de mielina no solo de una neurona, sino de varias neuronas, a diferencia de lo que vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico, donde la vaina de mielina es formada por las células de Schwann, y las células de Schwann solo pueden producir la vaina de mielina de una sola neurona. Fíjense lo que dice este monito animado en realidad. La neurona le dice a la célula glial, sin ti no soy nada. Es obvio, ¿ya? La neurona no puede sobrevivir sin las células gliales. Conceptos que nosotros debemos comprender del sistema nervioso. Acabamos de ver que la neurona va a tener un cuerpo que se denomina soma, ¿ya? Y los somas es lo que va a generar principalmente lo que es lo que nosotros conocemos como sustancia gris. Además, dentro de la sustancia gris vamos a encontrar algunas células gliales, gran cantidad de capilares y algunas dendritas. Ya por eso tiene una estructura bien grisácea, especialmente por la densidad de los somas y además por los vasos sanguíneos. Depende la ubicación que ésta obtenga, va a tener su nombre. Si se ubica por fuera de la sustancia blanca, se denomina corteza.
Si la sustancia gris está acumulada y alrededor hay sustancia blanca, como en este caso una isla de sustancia gris, se denomina núcleos. Y si la sustancia gris, hay una acumulación de sustancia gris fuera del sistema nervioso central, como en el sistema nervioso periférico, se denomina ganglio espinal. Y si esa acumulación de sustancia gris se encuentra en el sistema simpático parasimpático, se llama ganglio neurovegetativo. En cambio, la sustancia gris, blanca, cuando nosotros hablamos de sustancia blanca, vamos a hablar especialmente de los axones mielinizados que le dan esa coloración, como pueden ver ahí, blanquecina o amarilla. ¿Ya? Y esto va a estar generado por los oligodendrocitos principalmente. El sistema nervioso central se encuentra recubierto por tres capas, que es la dura madre, aracnoide y la pía madre. La dura madre es la más externa y es la más densa debido a la gran cantidad de colágeno tipo 1 que va a presentar. Pegada a la dura madre vamos a encontrar la aracnoides y pegada a las estructuras neurales tenemos la pía madre. Entre la dura madre y el aracnoides tenemos el espacio Perdón, perdón, no me hagan caso. La dura madre y la aracnoide están pegadas muy bien pegaditas, pero entre el aracnoide y la pía madre hay un espacio bastante grande que se llama el espacio subaracnoideo, que es el lugar donde se moviliza el líquido cerebroespinal. Muy importante el líquido cerebroespinal y no quiero que se les olvide jamás. El líquido cerebroespinal sirve para proteger de mejor forma todo lo que es el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central se encuentra flotando. Cuando nosotros recibimos algún golpe, casi no lo recibe el sistema nervioso porque se encuentra flotando dentro de este líquido cerebroespinal. La dura madre, en el único lugar que se separa, es en el cráneo, que se va a separar en una estructura externa y una interna para conformar lo que son los senos venosos. En tanto que en la médula espinal, ya solamente vamos a encontrar ahí la dura madre que está pegada al aracnoide, si ahí la alcanzan a ver, y aquí está el espacio subaracnoideo, que es el espacio por donde se moviliza el líquido cerebroespinal. ¿Dónde se produce el líquido cerebroespinal? Nos vamos a encontrar que dentro del telencéfalo, del diencéfalo y además del tronco encefálico tenemos una estructura que se llama sistema ventricular. En lo que es el telencéfalo vamos a tener dos ventrículos, que son los ventrículos laterales, que van a tener una estructura que se llaman plexos coroideos, que son los encargados de filtrar la sangre y a través del plasma conformar lo que es el líquido cerebroespinal. Este líquido cerebroespinal atraviesa los forámenes interventriculares hacia lo que es el tercer ventrículo que se va a encontrar en esta zona, que es el diencéfalo. A través del acueducto cerebral va a pasar ese líquido hacia lo que es el cuarto ventrículo, y desde el cuarto ventrículo vamos a tener aquí los forámenes, que son los forámenes laterales o también denominados de Luschka, y el foramen mediano, que también llamado de Magendie, que es el lugar exacto donde va a pasar lo que es el líquido cerebroespinal desde el sistema ventricular hacia lo que es el espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo se va a movilizar por todos lados, ya es más o menos un recorrido que demora 8 horas hasta llegar a lo que son las granulaciones aracnoideas, que pasa el efecto contrario. Se filtra el líquido cerebroespinal para volver al sistema circulatorio de nuevo. Bien, muchachos, con eso terminamos las generalidades. Espero que hayan podido entender para continuar después con la médula espinal.